todos, bienvenidos al canal. Hoy nos vamos a dar vueltecita que no está el horno para bollo. Ya he visto el anterior vídeo, sobre todo del show. Hoy vamos a reseñar una fragancia clásica de las que me gustan a mí. Siempre en el canal siempre va a haber fragancias clásicas de la perfumería que a día de hoy se sigue haciendo. Sobre todo low cost, que tienen buena cabida en este canal. No soy particularmente usuario de estar gastando tampoco mucho, tengo ya muchas fragancias en el tema de estar gastando fragancias muy caras y eso. Entonces, tiro ya un poco también por lo que le gusta a la gente, que es lo low cost, tanto clásico o no tan clásico. Y bueno, tendré que reseñar fragancias que tengo también de diseñador y demás que cuestan una pasta, que todavía están pendientes de reseñar, pero que lo haré en su medida cuenta. Bueno, preferentemente os gusta siempre la fragancia, como digo, low cost, las fragancias clásicas. Y con respecto al canal, no soy yo tampoco de tener quizás de un parón con respecto a quizás algunos números de vídeos y de estar sacando vídeos cada semana, incluso para gastar tanto ya en fragancias como ya tengo un montón, entonces prefiero ir reseñando lo que tengo y las últimas adquisiciones, como en este caso es esta de aquí que me ha sorprendido bastante, de la perfumería clásica española y la low cost que tanto os gusta a vosotros. Y lo recomiendo. Es esta de aquí, las Gotas de Oro, agua clásica, agua de colonia clásica de Instituto Español desde el año 1903. Esta es una fragancia desde el año, como digo, 1903, realizada por el Instituto Español. Está afincada la base en Hinojos, Huelva. Esto es un formato de 600 ml, un botellón de cristal, porque esto es de cristal, esto es una pegatina, y con un 80% en alcohol, graduación alcohólica. Es un producto para veganos, según he visto en página web, por lo menos la mayoría de sus casos producto apto para veganos. Este es un formato splash que me ha sorprendido bastante por el precio y es que esto vale 5,50, 600 ml. Esto es una fragancia que tenéis que tener en casa para después de la ducha, muy relajante, muy estimulante, muy el estilo de una fragancia clásica, como digo, que hice revisado de la H. Conil Basa, la 4711, que esta es la clásica. Esta es agua concentrada de Álvarez Gómez, que también tengo reseña en el canal si queréis ver el vídeo por ahí. Y luego más fragancias como agua de colonia también de la Nenuco, esto no hace falta ni reseñarlo. Que la haya tenido, pues merece la pena, ya sí que dura muy poco y llevo años comprando la del formato de cristal, la Nenuco de cristal, que es un formato de 400 ml, que esta sí vale más cara, está en torno a 9-10 euros, pero merece bastante más la pena. El formato de agua de colonia de Nenuco, por ejemplo, de 750 vale 2,50, 600 ml, como digo de aquí, y estos también son 600 ml y vale 5,50, o sea que merece más la pena esto por la duración. Son fragancias agua de colonia. Soy usuario de fragancias de agua de colonia. Normalmente hay veces que sale uno de la ducha y no apetece echarse, o no se echa nada, o se echa agua de colonia antes de dormir, o simplemente cuando sale de la ducha, tanto de la mañana como de la tarde, es apetecible, con el calor que hace y lo que los tiempos a día de hoy, que no quieran gastarse tampoco por temas de dinero, porque no quieran gastarse en fragancias caras. Esto es una recomendación, esto es una fragancia que ha estado toda la vida, esto es un tótem de la perfumería española, ya digo, 120 años. Y os voy a decir las notas que tiene esta fragancia, una nota de salida de limón, naranja dulce y romero. En la nota media vemos que tiene también petit grain, en la pirámide olfativa, como he visto, del Instituto Español, de la página web.
tiene Petit Grain, que es la destilación del naranjo amargo, en concreto de las ramas y de las hojas del naranjo amargo, por destilación natural al vapor. Y como digo, notas amaderadas en su fondo, pone notas amaderadas. Tiro un poco más, quizás no especifica en las notas de fondo, las notas base, en la página web, en la pirámide olfativa de Instituto Español. Yo intento siempre especificar siempre las notas. Y como digo, pone notas amaderadas, yo tiro un poco quizás a que tenga algo de musgo de roble y algo de cedro, quizás, no lo sé. Pues puede ser que sea, vaya por ahí los tiros. Como digo, una salida de limón, una salida cítrica de naranja dulce. Con el romero es una fragancia muy tonificante, muy relajante, muy para después de la ducha, muy para el día a día. Proporciona pues, un bienestar, una calma que da con el romero. Las salidas son muy rápidas, una salida al principio como alcohólica, salida cítrica, pero a la misma vez estimulante, que te proporciona, a la misma vez lo estoy oliendo, proporciona eso, una salida muy chispeante, que se nota mucho el limón y el toque a romero, muy clásico de las aguas de colonia. Ya vemos que las aguas de colonia siempre están en torno a una concentración de un 2 a un 4% en concentración de aceite esencial y demás. Esto tiene eso, una proporción baja, que en duración quizás dure pues 2 horas, no mucho. Merece la pena gastarse 5,50 porque este es formato de 600 ml. Está el formato también de 400 en 4 euros y pico. Y luego un formato de 100 ml, que no sé el precio, será menos de 4 euros. Y ya digo, esto lo compré hace unos días, no la conocía, os lo recomiendo al 200%. Fragancias que siempre han estado ahí, fragancias clásicas, perfumería española con más de 120 años, pues ya estamos en el 2023, desde el año 1903, que lleva, creo que fue la primera fragancia de Instituto Español. Una fragancia que estimula, una fragancia que a veces, pues simplemente con los calores que hace, mejor dicho, bueno, pues no sabe uno qué echarse y viene la mano a lo primero que hay, que es una fragancia cítrica y una fragancia estimulante. Como digo, me gusta siempre, yo tengo en casa también esta, fue también esta ya sale más cara. Estos son 200 ml, ya veréis el revisado. Estaba en torno a 14 euros. La H. Conilvasa, la alemana, la 4711, que lleva desde el año 1700 y pico en el mercado. Por cierto, una reseña bastante, me ocurrió bastante en ese sentido, con historia incluida. La agua concentrada, hice una valoración entre estas dos. Estas son dos aguas de colonia, esta es la española y esta es la alemana. Y bueno, la Nenuco la tenía que, digamos, también sacar. ¿Qué os voy a decir de la Nenuco? Pues está en el formato de plástico. Está, como digo, en 600 ml, 250. No lo recomiendo porque, bueno, a ver si no está el formato de cristal, que este es de 400, sale en torno a unos 9 o 10 euros, sí que es de 400. Sí, está por la empresa Reiki Benckiser, España, en Mataró, en Granollers. Recomiendo siempre el formato de cristal. Como creo que pasará con el formato este de cristal con respecto a los formatos de plástico de 400 y de 100 que tienen pulverizador, he visto que tienen pulverizador, creo que quizás estas tengan un poquito más de intensidad. Fragancias siempre en casa, fragancias que son aguas de colonia, clásicas. Vamos, aquí tenéis aquí una fotografía de lo clásico español, puro y duro. La agua concentrada Álvarez Gómez y la del Instituto Español. Y bueno, y la Nenuco, pues, ¿qué voy a decir de la Nenuco? Está en el formato de cristal, que lo aconsejo más que el de plástico. Aguas de colonia que siempre ha estado en casa,
fragancias súper clásicas. Pues las fragancias clásicas empezaron todo. Fragancias que siempre tienen las notas de cítricos, de limón, de naranja, de petitgrain, de romero, de salvia. Está, como he dicho ya, las notas procedentes son de limón, de naranja dulce, junto con romero en la salida, y luego el petitgrain, como he dicho, el lavandino, que no sabe lo que era exactamente, de la familia de la lavanda, y luego las notas amaderadas. Totalmente, bueno, una fragancia que merece la pena. No esperéis tampoco mucha duración, pero las 2 horas os refresca bastante, es muy de llevar al día a día. ¿Os lo recomiendo? Pues sí, es que por este precio es imposible que tengáis una fragancia tan fresca y encima tan clásica de 120 años de antigüedad, que ya quisiera muchas otras marcas. Lo que podéis hacer, esto lleva un taponcito que lo podéis quitar, como veis, y echarlo simplemente en un botecito de plástico con atomizador. ¿Que queréis comprar la versión de 400 ml y la de 100 ml? Pues también lo tenéis disponible. Por lo menos la vende. No la he visto, no sé si la siguen vendiendo por ahí en el Primor y la que vi venía así tal cual, sin caja, por cierto, esta viene sin caja. Y supongo yo que lo de los formatos pues también viene sin caja, vienen tal cual lo que es el frasco de plástico. Y nada más, agradecer como siempre a los visitantes del canal, animaros a suscribiros en el siguiente vídeo o en este vídeo, en los vídeos que os guste, darle a un like, simplemente, bueno, pues agradecer también el trabajo que estoy realizando, comentarios, quien tenga este tipo de fragancia y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.